Bienvenidos una vez más a PS Tutoriales, yo soy Cristina y vamos a realizar el tutorial de este diseño que estáis viendo de fondo que está inspirado en la Reina de Corazones, así que si os gusta, quedaros a verlo. Antes de dar comienzo al tutorial, quería dejaros por aquí enlazado otro tutorial que podéis encontrar en el canal o en la web inspirado en Alicia en el País de las Maravillas. Ya que estos dos tutoriales están bastante relacionados por su temática, he querido dejaros los dos. En este caso vamos a realizar un diseño de la Reina de Corazones porque he querido hacerle un pequeño homenaje a una de las obsesiones que tenía la reina, que era pintar las rosas de rojo, ya que hacer un tutorial de la otra obsesión, que era cortar cabezas, me parecía demasiado gore para el canal, así que vamos allá. Empezaremos por crear un documento nuevo y ya sabéis que siempre os digo que el tamaño el que vosotros queráis. Yo en esta ocasión me he ido aquí a predefinir web y he elegido un tamaño de 1280 por 1024 píxeles y OK. A continuación vamos a ir a archivo, colocar y vamos a colocar la imagen que dice jardín, que será nuestra imagen de fondo. La vamos a hacer más grande, que cubra todo nuestro documento. Voy a alejarme un poco para poder manejarme mejor y más o menos voy a dejar estos setos que toquen la parte de arriba. Voy a rotarla un pelín porque creo que está un poco torcida. Me aseguro de que cubra bien todos los bordes y cuando ya esté, tecla Enter para validar. Vamos a aprovechar que esta capa está como objeto inteligente, aquí lo podéis ver porque la acabamos de colocar, y vamos a irnos a filtro, desenfocar, y le vamos a aplicar un desenfoque gaussiano. Y aquí pues le vais a dar un poquito el valor a vuestro gusto. Yo he ido probando y al final decidí ponerle un radio de 6 píxeles. Le damos en OK. Y nos fijamos que nos aplica un filtro inteligente. Esto significa que si por cualquier motivo queremos modificar los valores del filtro, hacemos doble clic y como veis se abre de nuevo y ahí lo podemos manejar de nuevo. Además nos crea una máscara de capa. La vamos a aprovechar, nos vamos a ir a la herramienta de degradado, que la tenemos por aquí, y aquí arriba vamos a hacer un clic en el degradado y vamos a asegurarnos de que tenemos el tercer degradado que viene por defecto con Photoshop, que es un degradado de negro a blanco. Lo seleccionamos y manteniendo pulsada la tecla Shift de abajo hacia arriba vamos a aplicar el degradado. Si no nos gusta pues lo volvemos a aplicar una segunda vez y vemos que donde está la zona negra en la máscara se oculta el efecto del filtro. Y a mí me ha quedado pues más o menos así. A continuación vamos a ir a archivo, colocar y vamos a colocar a continuación la imagen que dice seto. La vamos a hacer un poquito más grande y yo la colocaré en esta esquina, más o menos por ahí, y tecla Enter para validar. Como veis no tiene el color de los setos del fondo, así que vamos a tratar de igualarlo. Nos situamos en la capa del seto, botón derecho, rasterizar capa y a continuación con control U vamos a tratar de igualar el color. Aquí podéis ir probando, manejaremos primero el valor del tono, tenemos que hacer un seto más amarillento. También le voy a bajar un poquito la saturación y también le voy a bajar un poquito la luminosidad para que el seto quede un pelín más oscuro. Si queréis podéis copiar los mismos valores, en este caso que yo estoy utilizando, porque si estáis utilizando el mismo seto pues os va a quedar igual si usáis los mismos valores. Cuando ya lo tengamos, ahí podemos ver el antes y el después, cómo ha cambiado, y le damos en OK. Vale, vamos a empezar ahora a colocar rosas. Vamos a ir a archivo, colocar,
y elegimos la imagen de la rosa. En los materiales que yo os dejo solo hay una rosa, pero os dejaré en la entrada de la web más rosas para que podáis utilizar otras, ¿de acuerdo? Vamos a hacerla más pequeña y vamos a empezar a colocarla, por ejemplo, por esta zona de abajo. Lo suyo es que coloquéis varias rosas, pero yo, para no hacer muy largo el tutorial, colocaré solo 3. Y vamos a irla rotando. Podéis utilizar también las teclas de dirección del teclado para manejaros mejor, con más precisión. Y cuando ya la tengamos, vamos a duplicarla con control J. Y ahora voy a renombrar las capas. La capa de arriba será la rosa roja. Y la capa de abajo voy a ponerle rosa blanca. Y ahora vais a ver por qué. En la capa de la rosa blanca damos botón derecho, rasterizar capa. Y ahora con control U vamos a bajarle la saturación. Bueno, no lo he dicho, pero veis que he ocultado la capa de la rosa roja porque si no, no se ve la rosa blanca. Y ahora vamos a los niveles con control L y vamos a manejar los niveles hasta que tengamos una rosa de color blanco, teniendo cuidado de no perder detalle. Para eso podemos manejar aquí un poquito las sombras, así. Aquí, si estáis usando la misma rosa, también podéis copiar valores. Y cuando la tengamos, pues veis que tenemos una rosa roja y otra blanca. Bueno, ahora vamos a seguir colocando rosas. Por ejemplo, duplicamos la rosa roja con control J y la movemos y la voy a poner por aquí arriba. Vosotros esto la colocáis donde queráis. Yo la voy a rotar para que no se vean todas las rosas iguales, que no parezca la misma rosa. Y luego me voy a la rosa blanca y con control J también la duplico. La voy a colocar por encima de todas las rosas y esta la voy a poner aquí. Repito, yo solo coloco 3 rosas, pero vosotros podéis colocar más, incluso utilizar rosas diferentes para que no se vean todas iguales, si no, las rotáis. Vale, pues ahora vamos a hacer el efecto de rosa blanca pintada de rojo, que era la manía que tenía la reina. Entonces nos vamos a la capa de la rosa roja, la primera, la de abajo, y vamos a crear una máscara de capa. Y os he dejado unos pinceles en los materiales que realmente son pinceles de sangre, pero los podemos usar como efecto de salpicaduras de pintura. Así que seleccionamos un pincel, el que vosotros queráis, el que sea de vuestro gusto, y en la máscara de capa que hemos creado en la rosa roja, vamos a hacer unos clics con el color negro como frontal sobre la máscara. Repito, hacemos unos cuantos clics para hacer ese efecto y que se vea debajo la capa de la rosa blanca. Espero haberme explicado. Bueno, ahí estoy cambiando diferentes pinceles y vamos haciendo diferentes clics con el pincel en color negro, repito, sobre la máscara de capa de la rosa roja que está situada encima de la rosa blanca, ¿vale? Y más o menos pues me queda así, ¿veis ahí el efecto? Bueno, yo en este caso las otras 2 rosas las voy a dejar un poco como están, por falta de tiempo. Creamos ahora una capa nueva por encima de todo que podemos llamar pintura y vamos a hacer con los pinceles que tenemos, seleccionamos uno que sea así como de una gota de pintura escurriéndose y ahí pues con el pincel seleccionado he pulsado la tecla Alt, que lo habréis visto, para hacer la muestra de color. Y ahora nos vamos a ventana pincel y desde aquí podemos rotar el pincel a nuestro gusto. Y cuando lo tenga, ahí hago un clic y tengo ese efecto de pintura chorreando, ¿veis? Y vamos a hacer también un par de salpicaduras sobre la rosa que está en color blanco, para, bueno, que no sea una rosa blanca impoluta, que tenga ahí un par de salpicaduras de pintura, ¿vale? Ahí elijo otro pincel y hacemos ahí otra salpicadura de pintura. Vale, una vez que tenemos ya todo esto, todas las capas de las rosas las podéis seleccionar y con ayuda de la tecla Shift las seleccionamos todas y con control G las metemos en un grupo y sería el grupo de las rosas. Ahora por encima de la capa del seto vamos a los iconos de aquí abajo, vamos a crear una capa de ajuste de curvas y vamos a bajar la curva para oscurecer un poco a vuestro gusto. Si no os gusta, como es una capa de ajuste, luego se puede volver a manipular. Me sitúo sobre la máscara de capa y con control I
la invierto. Y ahora sobre la máscara de las curvas, con un pincel normal, en color blanco como frontal, vamos a pintar por la zona de debajo de las rosas para hacer un efecto como de sombra, para integrar un poquito más las rosas en el seto. Yo estoy utilizando opacidades bajas, vosotros podéis manejar la opacidad del pincel como lo estoy haciendo yo. Y ahí vais pintando, haciendo un poco la sombra o ese efecto hundido de la rosa en el seto. Y bueno, también podéis aprovechar para ocultar para oscurecer un poquito la parte baja del seto, en esa zona que le da menos la luz, y os tiene que quedar un efecto similar al que estáis viendo. ¿Veis? Bueno, ahora todas estas capas, que son las capas del seto, con la tecla Shift las selecciono y con Control G las meto en un grupo y le voy a llamar, por ejemplo, seto 1. Con Control J duplico este grupo, con Control T le voy a dar botón derecho en voltear horizontal y me lo llevo a la otra parte, y de esta forma me ahorro el tener que volver a repetir todo el proceso de creación del seto. Ahora renombro el grupo a seto 2 y lo vamos a abrir y vamos a irnos al grupito que tenemos de las rosas para modificarlas un poco, moverlas, cambiarlas de sitio. Vosotros, si tenéis más tiempo, pues podéis volver a crear las rosas desde cero, colocar las rosas de forma totalmente diferente, para que no se vea un seto totalmente simétrico. Yo ahí lo que estoy haciendo simplemente es, por ejemplo, que la rosa blanca la estoy cambiando para el sitio de la rosa roja, como estáis viendo. Y la rosa roja la cambio para el sitio de la rosa blanca. Y luego, en la capa que tenía de las salpicaduras de pintura, pues al cambiar la rosa blanca de lugar, estoy creando unas nuevas salpicaduras sobre esa rosa blanca. Y de esta forma, pues como que ya parece que el seto no es el mismo. De todas formas, yo, si tenéis tiempo, os aconsejo que le hagáis más cambios, incluso que le pongáis más rosas porque queda más bonito. Yo es por problemas de tiempo y no hacer el tutorial muy largo, ¿vale? Bueno, y más o menos así me queda. En este caso, la capa de las curvas, pues nos sirve la que teníamos, como veis, porque las rosas están en el mismo sitio más o menos. Ahora vamos a ir a archivo, colocar, y vamos a colocar unos stocks de hierba que os he dejado. Tenéis varios para elegir, yo en este caso elegí el mismo para ahorrar tiempo, pero bueno. Archivo, colocar, colocáis la hierba, hay un poquito en la zona baja del seto, y vamos a tratar de igualar el color. Rasterizamos la capa, botón derecho rasterizar capa, y con Control U vamos a poner esta hierba de un tono más amarillento, como estáis viendo ahí. También le bajo un poquito de luminosidad. Y cuando ya la tengo, le doy en OK. Ahí estáis viendo cómo quedaba antes y después. Y con Control J la voy a duplicar. Bueno, podéis renombrar la capa a hierba. Con Control J duplicamos. Y la segunda capa de la hierba la vamos a mover a la esquina contraria para el otro seto. En este caso no la volteo ni nada para que se vea un poco diferente a la del lado contrario. A continuación nos vamos a ir a archivo, abrir, y vamos a abrir la imagen de nuestra modelo. Y yo en este caso, para agilizar un poco el tutorial, voy a recortarla utilizando la herramienta perfeccionar bordes. Entonces me voy a selección rápida, ahí estoy haciendo una selección de la chica, porque bueno, esta imagen también nos facilita bastante el uso de esta herramienta en este caso. Pero vosotros, si queréis, podéis utilizar cualquier otra técnica, cualquier otro método. Podéis utilizar la pluma si queréis. Yo en este caso he pensado que con este método pues me servía bastante, y en mi caso no voy a seleccionar la corona de la chica porque luego le voy a colocar otra. Vosotros, si queréis, podéis seleccionar también la corona. En fin, un poco a vuestro gusto, ¿vale? Yo ahí estoy haciendo la selección. Si por lo que sea os pasáis, como me ha pasado a mí ahí, pulsáis la tecla Alt y con esto, en lugar de añadir selección, la restáis. ¿Veis? Y esta parte de abajo del vestido realmente no tiene que ser una selección súper perfecta, porque bueno, habéis visto en el diseño del comienzo que esa parte de abajo no se ve. Pero eso ya depende un poco de si vosotros queréis que se vea, que no se vea, etc. Bueno,
pues ahí estoy ultimando detalles. Cuanto más pequeñito sea el pincel con el que hagáis la selección, pues más precisión vais a tener. Y más o menos una vez que la tengo, la parte más complicada tal vez sean las manos, pero bueno, con un poquito de cuidado se puede hacer. Una vez que la tengo, en la parte de arriba de la barra de opciones de la herramienta veis que pone perfeccionar borde. Pues vamos a hacer clic ahí y se nos abre la herramienta de perfeccionar bordes. Aquí podéis elegir la vista. Yo creo que para esta imagen es mejor una vista sobre blanco porque se aprecia mejor. Entonces yo ahí la elijo sobre blanco y marcamos la herramienta de radio inteligente y vais viendo un poco por qué zonas pasarla. Yo la verdad es que creo que la selección está bastante precisa, como mucho se la pasaría por la zona de la mano, aunque luego voy a tener que corregirla, pero bueno. Lo más importante en este caso me parece marcar la opción de descontaminar colores para quitar un poco de contaminación de ese color negro que tenía el fondo, y esto me va a crear una nueva capa con máscara de capa, lo cual me va a venir muy bien para corregir los defectos de la selección. Entonces le doy a OK y vais a ver que ahí me va a crear una nueva capa con máscara de capa, y entonces aquí es cuando aprovecho y sobre la máscara de capa corrijo esos pequeños defectos de la selección con un pincel normal en color negro, perdón, en color blanco como frontal. Sobre la máscara corregimos, ahí sobre la máscara, si no os pasa como a mí que estaba sobre la capa, corregimos esas zonas de las manos, de los deditos. Vais cambiando color blanco para visualizar, color negro para ocultar. Por ejemplo, aquí en la mano veis que tiene unas zonas que le sobran, pues eso lo ocultamos con el color negro como frontal. Así, con mucha calma. Esto, si nos hubiésemos tomado más tiempo y hubiésemos hecho la selección con selección rápida, más ajustadita, pues ya no tendríamos estos fallos. Pero si no, veis que con la máscara de capa se pueden solucionar. Me voy a la otra mano, que como digo es la parte más complicadilla. Veo que estoy bastante bien. Ahí le estoy echando una ojeada, le doy el visto bueno y ya la voy a dejar así. Y renombramos esta capa a chica, modelo, reina, como queráis. Y con la herramienta mover nos la llevamos a nuestro trabajo. Como veis es muy grande, así que con control T vamos a hacerla más pequeña y la vais a colocar más o menos en el centro. Y como veis la parte de abajo del vestido no se ve, pero bueno, ahí colocáis un poco a vuestro gusto. Yo por ejemplo pues he visto que los setos están demasiado grandes para mi gusto, así que me he ido de nuevo al grupo de los setos y a la capa de la hierba del grupo del seto que elegí, y con control T lo estoy haciendo un poco más pequeño, como veis. Vale, estos son pequeños ajustes que se van haciendo sobre la marcha, porque una vez que colocas la chica es cuando realmente ves si el seto está del tamaño adecuado o no. Los setos tampoco tienen por qué ser exactamente iguales, aunque uno sea un poquito más pequeño que otro no pasa nada. Bueno, ahí estoy eliminando un pequeño borde que quedó residuo del recorte sobre la máscara. Y ahora nos situamos sobre la máscara y vamos a aplicar la máscara de capa para eliminarla. Y de esta forma ya nos queda la chica recortadita. Me voy ahora a la herramienta lazo. Y yo lo voy a hacer con el lazo a mano alzada. Vosotros podéis utilizar el lazo poligonal si os va mejor. Y estoy seleccionando esa parte del moñito. Y una vez que lo tengo seleccionado, botón derecho, capa vía cortar. Y de esta forma lo voy a tener en una capa aparte. Y hago exactamente lo mismo con el otro moñito. Lo selecciono con el lazo. No tiene que ser una selección súper precisa, como veis, es aproximada. Y cuando ya lo tengo, botón derecho, capa vía cortar. Y de esta forma tengo el pelo en capas aparte a la capa de la chica. Ahí lo estoy renombrando a cabello izquierda y cabello derecha.
Ahí veis que lo que es la capa de la chica en este momento está sin esos moñitos. Ahora vamos a crear una nueva máscara de capa en la capa de la chica para rectificar esas zonas de residuo que nos han quedado. Entonces, con un pincel en color negro como frontal, vamos a pintar sobre la máscara de la capa de la chica, sobre esas zonas que queremos corregir. Ahí con mucha calma. Si os coméis un trocito de oreja no pasa nada porque luego no se va a ver. Y ahora vamos a visualizar el primer cabello izquierda y con control T le vamos a dar en voltear vertical. Lo subiremos a la zona superior, más o menos por ahí. Y ahora botón derecho, deformar, también lo podemos hacer un poco más grande. Botón derecho deformar, como decía. Y vamos a tratar de darle como una forma de medio corazón, ¿vale? Porque la reina de corazones tiene así como un peinado de moño en forma de corazón. Y eso es lo que estamos tratando de simular. Esta zona de piel que tiene el pelo no pasa nada, que luego se la vamos a rectificar. Vosotros ahí le vais deformando hasta que más o menos tengáis el medio corazón que necesitamos. Y ahora creamos una máscara de capa. Nos acercamos y esos residuos de piel que tenemos con color negro sobre la máscara los eliminamos. Si por lo que sea os pasáis, cambiáis a color blanco y rectificáis. Os tomáis vuestro tiempo y vamos a hacer exactamente lo mismo en el otro cabello. Cabello derecha, control T, voltear vertical. Lo subimos a la zona superior y ahora lo vamos a escalar, lo vamos a transformar, lo haremos más grande, lo podéis rotar y le vamos a dar en botón derecho de formar y haremos exactamente lo mismo que hemos hecho anteriormente hasta que tengamos nuestro peinado en forma de corazón. ¿Vale? Entonces ahí lo vais a deformar poco a poco. Yo ahí, por ejemplo, he visto que estaba demasiado grande, entonces lo vuelvo a escalar. Bueno, alguno podría decir, también podías haber duplicado el cabello izquierda y ya te quedaba igual. Bueno, sí, pero a ver, tampoco tiene que ser un peinado totalmente perfecto, 100%. Y ahora hacemos lo mismo, creamos una máscara de capa y con color negro como frontal vamos corrigiendo los defectitos y ese pequeño corte que se ve entre los moñitos y el cabello. No os preocupéis que ahora lo vamos a solucionar. Yo hoy estoy tratando de taparle las orejitas un poco. ¿Eh? Y más o menos cuando ya lo tengáis, ¿vale? Vamos a crear una capa nueva y vamos a llamarle retoque de cabello o cabello, como queráis. Y lo que voy a hacer es irme a la herramienta tampón de clonar y en las opciones de la herramienta, aquí arriba, vamos a elegir todas para que haga la muestra de todas las capas. Con la tecla Alt es cuando tomamos la muestra y simplemente vamos pintando para hacer la corrección, ¿vale? Repito, tecla Alt para hacer la muestra y vamos pintando haciendo las correcciones necesarias. Esa zona central tampoco os matéis demasiado porque ahí vamos a colocar la corona luego y no se va a ver. Bueno, una vez que ya lo tenemos, más o menos, ahí estoy renombrando la retoque cabello, vamos a crear ahora unos efectos de pelitos sueltos para que quede esto un poco más natural. Entonces creamos una capa nueva, la renombráis a cabello o pelo o como queráis. Y os he dejado unos pinceles que son pinceles de mechones de cabello. También tenéis otros que son para dibujar cabello, utilizad los que más os gusten. Yo, por ejemplo, para hacerlo más fácil voy a utilizar los mechones de cabello, elijo uno de mi gusto. Y para igualar el color con la tecla Alt vamos a hacer una muestra de su color de cabello natural
Y ahora en una capa nueva hacemos ahí un par de clics y con control T ya podemos mover ese mechoncito a la zona que nosotros queramos. Voy a situar esta capa por debajo de la capa de la chica para que ese cabello sobresalga un poco por detrás de lo que viene siendo su cabeza o detrás de su nuca, haciendo ese efecto como de pelitos sueltos que nos quedan cuando nos hacemos un recogido. Y con control J lo duplico y con control T lo volteamos horizontalmente y lo llevamos al otro lado. Y ahí lo vamos a rotar un poco, lo podéis deformar también para que no se vea exactamente igual al del lado opuesto. Simplemente que se vean unos pelitos ahí sueltos. También podéis irlas agrupando para no haceros un lío con tantas capas. Mira, yo ahí por ejemplo las agrupé en un grupo y en una capa nueva por encima de todas las capas estoy pintando de nuevo con los pinceles de mechones de cabello. Y este lo vamos a colocar, por ejemplo, en esa zona del moño. Vamos a hacer un poquito más pequeño para que no se vea exactamente igual. Y lo estoy colocando ahí en la zona de la orejita para disimular un poco. Y con control J lo duplicamos y esa capa duplicada la colocamos ahí en esa curva del moño para que esté un efecto de moño un poco despeinado. Y con control J lo duplicamos de nuevo. Control T, voltea horizontal. Bueno, ahí lo estoy deformando. ¿Veis que el proceso es siempre el mismo? Es colocar diferentes mechoncitos de cabello en todo su moño y su peinado para que nos quede un efecto pues más natural, ¿vale? Ahora pues igual seleccionamos todas las capas que tengamos del cabello. Bueno, espera, ahí estoy haciendo una última para ponerle en la zona de la orejita. Hacemos más pequeñito. Se fusiona bastante bien con el moño original porque hemos tomado la muestra de color de su cabello original. Y ahora sí, seleccionamos todas esas capas del cabello y con control G las metemos en un grupo y de esa forma ordenamos un poquito nuestra paleta de capas. ¿Veis? Ahí está el nuevo peinado que le hemos hecho. Ahí estoy corrigiendo pues nada, 4 pelitos que no me gustaba cómo quedaban. Y ahora vamos a ir a archivo colocar y vamos a colocar las coronas. Os he dejado varios modelos para que elijáis. Elegís la que más os guste. Yo por ejemplo para este tutorial voy a elegir esa que me estáis viendo seleccionar ahora mismo. Y una vez que la tenemos con control J ya la tendríamos en una capa nueva y la capa de las coronas la podemos eliminar. Renombramos esta capa a corona y con control T la vamos a hacer más pequeñita y se la colocaremos ahí en la zona central. Y ahora me estoy acercando para poder trabajar un poco mejor. Siento si se pixela, pero bueno, es para que se vea mejor. Y lo mismo, con control T la podemos seguir escalando, la podemos rotar. Ahí le estoy dando bastantes vueltas a la corona porque me había quedado un poquito alta. Entonces la tengo que bajar. Y creamos una máscara de capa en la capa de la corona. Y con color negro como frontal vamos a ocultar nada, una pequeña parte de la corona, que es esa que me estáis viendo pintar, para integrarla un poquito mejor en la cabeza. Y que dé la impresión de que está ahí como encajada en medio de esos moñitos en forma de corazón. Le estoy eliminando también un poco la parte de abajo que no me gustaba. La vuelvo a bajar porque creo que está muy alta. Y bueno, nada, son pequeños ajustes que vosotros vais haciendo con calma. Ahora voy a oscurecer un poquito la corona
Y para ello vamos a los iconos de abajo y vamos a crear una capa de ajuste de curvas. Y con control I invertimos el efecto de la curva, que ahí veis que la estoy bajando. Y ahora con color blanco como frontal pintamos en aquellas zonas que queramos que se vean más oscuras, que es un poco la zona baja de la corona y esa zona que está al lado de los moñitos de pelo. Y el efecto pues más o menos es ese que estáis viendo. Y si nos alejamos pues así nos queda, ¿vale? Bueno, a continuación vamos a maquillar a nuestra reina. Creamos una capa nueva. Voy a empezar por los labios. Y sabéis que la reina de corazones tenía así como los labios maquillados en forma de corazón. Entonces nos vamos a la herramienta pincel. Vamos a elegir un color rojo, que podéis elegirlo a ojo o si no tomar una muestra de color de los tonos rojos de la imagen. Yo por ejemplo la cogí de la corona. Y cuando ya la tengamos me voy a acercar bastante y vamos a pintar una forma de corazón en sus labios. Yo la estoy haciendo a mano, pero si no os veis capaces pues siempre podéis utilizar una referencia. Por ejemplo, hay formas personalizadas con forma de corazón, podéis ayudaros de ellas, y si no pues a mano, que tampoco tiene que ser un maquillaje súper perfecto, ¿vale? Yo de hecho ahí me equivoco, tengo que tomar mano del borrador para corregir defectos, pero bueno, veis que tampoco es tan difícil. Si nos equivocamos, control Z, paso atrás y volvemos a hacerlo. Nada, son 4 pinceladitas como estáis viendo, un poco en forma de corazón. La propia forma de los labios nos ayuda bastante. Y una vez que lo tengamos, vamos a probar modos de fusión. A mí me gusta cómo queda en modo multiplicar. Y vamos a ir ahora a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Vamos a darle un desenfoque gaussiano muy bajito, 0,5 píxeles en mi caso, para suavizar un poquito esos bordes. Ok, y ahora si queréis nos alejamos, vemos cómo queda y le podéis bajar un poquito la opacidad si queréis que quede, que no se note tanto, que no quede tan oscuro. Y listo, creamos una capa nueva y seguimos maquillando. Vamos ahora por los ojos. Y el maquillaje de la reina de corazones será así como un tono como azulado. Entonces ahí elegimos un tono azul. Y en este caso voy a bajarle la opacidad al pincel a vuestro gusto. Y vamos a pintar la zona de los ojos. Si estáis usando una opacidad de pincel bajita, tenéis que hacerlo de una sola pasada, porque en el momento en el que hagáis una segunda pasada de pincel, ya se va a ver un tono más oscuro, ¿vale? Entonces pintamos un ojo, pintamos el otro. Recordad de una sola pasada, porque si hacéis varias, queda más oscuro. Cuando ya lo tengamos, pues voy a aplicarle el mismo filtro que le aplica a los labios, que ya lo tengo ahí, es el filtro gaussiano. Y probáis modos de fusión. Yo por ejemplo, pues también lo dejé multiplicar. Después de hacer varias pruebas, lo dejé de multiplicar. Vale. Vamos a crear ahora una capa nueva. Y aquí vamos a ponerle unas pestañas postizas para darle más énfasis a la mirada. Os he dejado los pinceles de pestañas postizas. Elegís las que más os gusten. Y vamos a tomar una muestra de color también de su cabello, que es bastante oscuro. Tecla Alt, tomamos la muestra. Y ahora vamos ajustando el tamaño. En este caso la pestaña ya se ajusta bastante a la forma del ojo. Y ahí hacemos pues un clic o un par de clics. Y en caso de que lo necesitase, con control T la podríamos deformar. En este caso no lo necesito. Control J y tenemos la segunda pestaña.
recordad que podéis rotarla, deformarla para ajustarla bien al ojo. Ahora combino las dos capas de las pestañas para renombrar la capa a pestañas. Y si queréis podéis combinar o meter en un grupo todas las capas de maquillaje para ordenar un poquito la cosa. Y así es como nos quedaría. Si nos alejamos, pues ahí vemos el efecto que hemos creado de maquillaje. A continuación vamos a ir a archivo, abrir, y vamos a abrir la imagen que dice abanico, que os voy a contar para qué he utilizado este abanico. A veces cuando no encontramos el stock que necesitamos, que yo necesitaba un cuello y no lo encontraba, pues se me ocurrió crearlo a partir de este abanico. Entonces lo primero que vamos a hacer es desaturar el abanico y a continuación con control L estamos haciendo lo mismo que con las rosas del principio. Si os fijáis, estoy convirtiendo el abanico que era azul en color blanco, ¿vale? Para tener un cuello blanco. Una vez que ya lo tengo, pulso la tecla OK. Con control T lo volteamos verticalmente y lo voy a colocar en esa zona de abajo para tener sitio para el efecto que vamos a hacer ahora, que nos vamos a ir a filtro. Bueno, ahí lo he duplicado para que veáis el antes y el después. Nos vamos a ir a filtro, distorsionar, coordenadas polares. Y ahora me alejo para que veáis el efecto que logramos. Tenemos de rectangular a polar y de polar a rectangular. En este caso, pues usaremos de rectangular a polar y ese es el efecto que logramos, que es como una especie de cuello, ¿vale? O en mi mente era un cuello. Y vamos a arrastrar esta capa a nuestro trabajo. Si por lo que sea no lográis el efecto con el filtro de coordenadas polares, os he dejado en PNG el cuello para que ya lo utilicéis. Pero bueno, intentad hacerlo vosotros y lo vamos a colocar más o menos por ahí. Luego si eso más adelante lo reajustamos. Y una vez que lo tengo, ¿veis? Ahí os estoy enseñando el cuello que os dejo en PNG, que ya sería el abanico con el efecto. Pero bueno, intentad hacerlo, ¿vale? Ahora voy a volver a reajustarle los niveles porque creo que queda demasiado oscuro. Estoy intentando hacerlo un poquito más blanco. Y con control J lo voy a duplicar. Y la copia me la llevo a la parte de abajo, por detrás de la chica, ¿vale? Bueno, realmente por detrás de la chica y por detrás de ese grupito de cabello que teníamos ahí, para que se vean los mechones de cabello. Y con control T lo vamos a rotar y vamos a deformarlo también, a escalarlo hasta que logremos más o menos crear un efecto de ese cuello antiguo tipo Cervantes, ¿no? Es que no sé cómo se llaman esos cuellos, pero son unos cuellos así muy pomposos de encaje y tal. Pues bueno, no encontré ninguno en PNG, así que me lo he fabricado yo misma con un abanico, fíjate tú. Qué creatividad. Bueno, pues nada, ahí me estáis viendo, lo dicho, deformar el cuello. No, a ver, no queda un cuello perfecto de modista, pero oye, es un cuello resultón, creo yo. Si por lo que sea veis que queda alguna parte del cuello que sobresalga de la imagen, pues la borráis. Luego con control J lo duplicamos y ya tendríamos la otra parte del cuello, ¿vale? Porque al voltear horizontalmente nos va a quedar ya idéntico al anterior. Ahí estoy borrando lo que os decía, que quedan partes de cuello que se ven por detrás de la chica y no se deberían de ver. Entonces las borramos en sus respectivas capas y ya está, ya tenemos nuestro cuello hecho. Ahora vamos a crear una sombra, vamos a empezar por la sombra que haría la chica sobre ese cuello trasero. He puesto la capa en color gris para identificar un poco las sombras y no perderme con tanta capa. Y hacemos una muestra de color de esa tonalidad grisácea que tenemos ahí en el propio cuello. La podemos hacer un poquito más oscura incluso. Y pintamos
creando ese efecto de sombra de la chica sobre el cuello que le acabamos de colocar. Podemos probar modos de fusión, yo le he puesto multiplicar y vamos a aplicarle un filtro de desenfoque gaussiano. Ahí manejáis los valores. Ok. Y luego siempre podéis bajarle un poquito de opacidad si veis que queda demasiado exagerado, ¿vale? Para el cuello frontal, exactamente lo mismo. Tenemos que crear una sombra para integrarlo mejor. Bueno, antes de nada lo voy a deformar un poquito para taparle esa zona del vestido. Estos son pequeños detalles que vosotros con más tiempo pues lo podéis hacer mejor. Y ahora sí, por debajo de la capa del cuello frontal creamos una capa que va a ser la sombra del cuello frontal, la sombra que hace ese cuello sobre la chica. Entonces nos acercamos, en este caso vamos a tomar una muestra de color piel oscura, de esas sombras que tiene en la clavícula o incluso un poquito más oscuro. Y vamos a pintar con el pincel por toda esa zona del borde, porque es la sombra que hace el cuello sobre la piel de la chica. Incluso podemos aprovechar y pintar la zona de más abajo para que se vea un poco la transparencia que tiene esa zona del cuello sobre la piel de la chica, porque realmente se estaba viendo el vestido. Vale, si yo quito el cuello, pues ahí podéis ver que estoy pintando sobre el vestido, pero es en una capa aparte. No os preocupéis porque realmente la capa de la chica no la hemos tocado para nada. Vale, vosotros haced como queráis, como mejor os guste. Probamos modos de fusión, en este caso multiplicar pues nos dejaría ver el vestido, entonces yo lo he dejado en modo normal, tal cual. Y le aplico nuevamente el filtro de desenfoque bajito, porque si no también me quita ese efecto de transparencia de la piel. Y cuando os guste le dais en OK y ya está. Bueno, pues ahí podéis ver la sombra del cuello de atrás y la sombra del cuello de delante. Nos situamos ahora en la capa del cuello. Antes de nada voy a borrarle ese piquito, que es lo que nos decía que eso antes era un abanico, ¿vale? Y ahora por debajo de la capita del cuello vamos a crear otra capa y vamos a crear otra sombra, que en este caso será la sombra que hace ese cuello frontal sobre el vestido. ¿De acuerdo? Entonces pulsamos la tecla Alt para tomar una muestra de esos colores del vestido. Y con control clic sobre la miniatura de la capa de la chica, tenemos la selección de la chica para poder pintar tranquilamente sin salirnos por fuera, ¿vale? Entonces ahí estoy dibujando esa sombra que hace el cuello sobre el vestido, la pongo en modo multiplicar y nuevamente le aplico el filtro de desenfoque. Le podéis manejar la opacidad a vuestro gusto y ese es el efecto que nos queda, ¿vale? Con control D sacamos la selección que tenemos y listo, ya tenemos esa sombra creada. Ahora creo que es momento de empezar a ordenar un poquito las capas. Estoy seleccionando todas las capas del cuello trasero o el cuello de detrás y todas las capas del cuello delantero para que no nos perdamos con tanta capa, ¿vale? Muy bien, pues a continuación vamos a ir a archivo, colocar y vamos a colocar la imagen que dice carta. Lo hacemos más pequeña y la imagen de la carta la vamos a poner en esa zona del vestido. La pondremos en modo multiplicar porque nos oculta el blanco de la carta. Y ahora simplemente la ajustamos para que ese dibujo de la carta, que es la carta de la reina de corazones, como estáis viendo, esté sobre esa zona frontal del vestido. Que no sé si podéis ver las costuras del vestido, pero ya más o menos nos indica
los límites de esa zona en la que queremos colocar la carta, ¿vale? Entonces vosotros con calma la rotáis y cuando ya más o menos la tengamos, vamos a crear una máscara de capa sobre la capa de la carta y con control I invertimos esa máscara de capa. Y ahora con un pincel en color blanco como frontal vamos a ir pintando para desvelar o destapar la zona de la carta que nosotros queramos, que será solo en esa zona del vestido, como he dicho. Si por lo que sea os equivocáis o hay zonas que no queréis que se vean, pues cambiáis a color negro como frontal y rectificáis. ¿Veis? Por ejemplo, esa línea que a mí no me gusta. O el corazón, que el corazón yo tampoco quiero que se vea. Retocamos los bordes. También podéis utilizar diferentes opacidades para suavizar un poquito más los bordes. Y una vez que ya la tengáis, voy a bajarle un poco la opacidad y le voy a aplicar un filtro, pero antes de nada rasterizo la capa y ahora sí, filtro desenfocar, desenfoque gaussiano, y le voy a aplicar un desenfoque gaussiano pero muy bajito, de 0,5 por ejemplo, para que no se vea súper definida la reina, ¿vale? Porque se supone que es como un estampado en el vestido, y le bajo un poquito la opacidad. Y me queda pues de esta manera. Ahora con diferentes opacidades pues podéis pintar sobre ciertas zonas. Estoy pintando sobre las zonas más oscuras de la carta porque no quiero que se vean tanto. Como tenemos una máscara de capa, pues aprovechamos. Vale, pues ya está. Ahora vamos a seleccionar todas las capas que tengamos de nuestra chica y con control G las voy a meter en un grupo para ir limpiando un poquito el panel de capas. Y todas esas capas con control G, como digo, las metí en un grupo que he llamado chica. La he puesto en color rojo para identificarla bien. ¿Veis? Ahí tenemos todo lo que le hemos hecho a nuestra reina. Ahora nos vamos a ir a la capa del jardín y en archivo colocar vamos a colocar los corazones que irán, como veis, por detrás de la reina. Los hago un poco más pequeños y pues más o menos por ahí los coloco. Tecla Enter para validar. Rasterizo la capa y voy a borrar aquellos corazones que no me gustan, por ejemplo, pues este de ahí arriba, y todos aquellos que no me gusten se los elimino, se los borro. Vosotros lo podéis dejar tal cual si queréis. Y una vez que los tengo todos borrados, los que no me interesan, por ejemplo aquel de arriba también se lo borro, con control J duplicamos esta capa y a la de abajo vamos a darle un filtro de desenfoque de movimiento. El ángulo va a ser 0 y la distancia la que vosotros queráis, dependiendo de cómo os guste el efecto, si queréis que se note más o se note menos. Ok, y esta capa la ponemos en modo trama. Y ese es el efecto que logramos, ¿veis? Ahora vamos a empezar a crear ya iluminaciones en nuestro trabajo. Empezaremos creando una capa nueva. Yo he llamado destello detrás, pero bueno, llamadle como queráis, como si no le queréis cambiar el nombre. Y voy a poner las iluminaciones en un color amarillo para que sepáis bien cuáles son y no nos perdamos. Y con un color que en este caso será pues un amarillo anaranjado, como veis ahí, un tono cremita, con un pincel normalito, con opacidad al 100%. Será un pincel que abarque toda la parte de detrás de la reina, que pille su cabeza, sus manos. Ahí hacemos un clic y esta capa la vamos a poner en modo superponer
Y como veis, esto hace que los setos tomen una iluminación muy bonita y que los corazones se vean mejor. ¿Veis? Ahí estáis viendo ese efecto que es muy simple, pero es muy bonito. Creamos otra capa y esta va a ser un destello que va a ir por detrás también, pero en la zona de las manos. Entonces, el color va a ser el mismo, va a ser ese color amarillito. Y vamos a hacer dos focos, uno en cada mano, por detrás, ¿de acuerdo? Uno ahí y otro ahí. Y esta capa la vamos a poner en modo de fusión trama. Bueno, vosotros podéis probar otros modos de fusión. Y le voy a bajar la opacidad, por ejemplo, en torno a un 50%. Y ese es el efecto que logramos, ¿veis? Ahora nos vamos a situar por encima de todas las capas y vamos a crear una capa de ajuste de degradado. Pero antes de nada, nos vamos a asegurar que tenemos como color frontal el negro. Y ahora sí, capa de ajuste de degradado, no mapa de degradado. Y vamos a elegir uno que viene por defecto con Photoshop, que es el segundo, que es de color frontal a transparente, ¿veis? De negro a transparente. Ok, lo voy a dejar en un estilo lineal, el ángulo de 90 grados, la escala tal cual está, y simplemente con la tecla, con la herramienta mover podemos, sin cerrar esta ventana, desplazar el degradado hacia abajo, porque a mí lo que me interesa sobre todo es oscurecer la parte de abajo, sobre todo esas esquinas de los setos, ¿vale? Cuando ya lo tengamos, pulsamos la tecla OK y ese es el efecto que tenemos. Luego siempre le podéis reducir la opacidad a vuestro gusto. O utilizar la máscara de capa que tiene también. Bueno, pues a mí así me queda. Ahora vamos a crear una capa nueva. Y vamos a crear otra luz o un destello o un resplandor, como queráis, en la zona de las manos. Y en este caso vamos a utilizar un color verdoso, que podemos tomar la muestra de color de esa iluminación del fondo de los setos. Es un tono verde clarito. Y vamos a hacer un par de focos como hemos hecho antes, pero en este caso van por delante, como estáis viendo. Uno en cada mano, ¿vale? Y esta capa la vamos a poner en modo superponer. Y le manejáis la opacidad a vuestro gusto. Y ese es el efecto que tenemos. No sé si se aprecia en el vídeo, pero bueno, está ahí. Ahora nos situamos por debajo del grupo de la reina y vamos a crear las iluminaciones de los setos. Con crearla de uno será suficiente porque el otro lo duplicamos, ¿vale? Bueno, pues con ese mismo color verde o incluso un poquito más clarito, yo lo voy a hacer ya a mano alzada. Nos vamos a acercar y vamos a pintar todo el borde del seto desde la zona de arriba, toda esta parte frontal de aquí, hasta abajo. Yo ahí me he pasado, ahora lo voy a borrar, porque esa zona de abajo tiene que estar más oscura, le da más la sombra, ¿no? Bueno, pues ahí le borro un poquito lo que me he pasado. Y luego con un pincel, con el mismo pincel, en ese mismo color verde, vamos variando el tamaño del pincel y vamos a... Bueno, ahí varía la opacidad para pintar un poquito más la zona de la rosa. Y ahora vamos a crear unos rayos que veis que están totalmente a mano alzada. ¿Veis? Mi pulso maravilloso. Estamos creando como unos pequeños rayos, variando simplemente el tamaño del pincel. Y cuando ya los tengamos, nos vamos a ir a filtro, desenfocar y desenfoque de movimiento. Y ahí vamos a utilizar un ángulo que más o menos coincida con ese ángulo de los rayos que hemos dibujado. La distancia a vuestro gusto. Cuanto más gordos dibujéis los rayos, más se van a notar, como estáis viendo. Si queréis que se noten menos, pues hacedlos más finos. Ahí podéis ver el antes y el después. ¿De acuerdo? Y con la tecla OK aceptamos. Y ahora vamos a crear una máscara de capa. Y en esa máscara de capa, con el pincel con diferentes opacidades, corregimos aquellas zonas. Por ejemplo, yo creo que los rayos han quedado demasiado intensos, entonces estoy tratando de atenuarlos un poco en la máscara de capa.
con un pincel con una opacidad bajita, en color negro como frontal, voy pintando sobre la máscara de capa para atenuar un poquito ese efecto de los rayos. Incluso podemos reubicar un poco esos rayos. Así. Esto ya depende de si queréis que se noten más, que se noten menos. Incluso si no os gusta el efecto de los rayos, pues no los dibujéis. Simplemente dibujad el borde del seto y ya está. Bueno, cuando ya lo tengamos más o menos, estoy dando unos últimos toques. Vamos a poner esta capa en modo trama, ¿vale? Y ahora con control J la vamos a duplicar y con control T la volteamos horizontalmente y llevamos esa iluminación al otro seto, porque es exactamente igual. Y simplemente pues volvemos a aprovechar esa máscara de capa que tenemos ahí para ocultar un poquito el efecto de los rayos, ¿vale? Con una opacidad bajita en color negro vais pintando sobre la máscara de capa. Esto cuanto más tiempo le dediquéis, pues mucho mejor. Ahora vamos a crear la iluminación de la reina, entonces creamos una capa nueva. Podéis renombrarla luz, luz reina, bueno, como queráis. Y con ese mismo color verde abrimos un momento el grupo de la reina para hacer control clic en su miniatura, la capa de la miniatura de la chica. Y vamos a ir a selección, modificar, expandir, la expandimos 5 píxeles. Y selección, modificar, desvanecer, y desvanecemos también 5 píxeles. Y con esta selección hecha, en esa capa de la luz de la reina, vamos a ir pintando con una tonalidad así verde clarita, parecida a la del fondo, pintando en lo que vienen siendo los bordes de la reina. Yo ahí me confundí, le creé la capa por debajo del grupo de la reina, como veis, tenía que haberla creado por encima, entonces simplemente la muevo encima del grupo de la reina. Y ahora sí, ahora ya puedo ver lo que estoy haciendo. Y vamos a pintar un poco los bordes de esa selección. Tratad de no entrar mucho porque si no pintáis demasiado el vestido y no queda bien. Es nada, es un pequeño borde, nada más. Y no lo voy a llevar hasta abajo del todo, lo llevo solo hasta la zona de las mangas, pero bueno, vosotros podéis darle un poquito más hacia abajo. ¿Vale? Y una vez que lo tengamos, ahora vamos a ir abriendo el grupo de la reina y buscando los elementos que tenemos que buscar su selección. Por ejemplo, el cuello frontal, pues hacemos control clic en el cuello frontal para poder, digamos, pintar sin miedo, ¿vale? Esto lo hacemos para hacer, para dibujar esa luz de una forma más cómoda, pintar sin miedo sin que nos salgamos por fuera y tener una selección de referencia. Ahora necesitamos buscar en el grupo de la reina el cuello de detrás, uno de ellos. Entonces hacemos control clic en la miniatura y ya tenemos esa selección. Y control clic en el otro y pintamos. Siempre aseguraos de estar pintando sobre la capa de la iluminación, no pintéis sobre la capa de donde estáis tomando la referencia de la selección, ¿vale? Ahora pues vamos a pintar sobre la zona del cabello. Primero de un lado, luego del otro. La corona ya la vamos a dejar así. Cuando ya tengamos todos los bordes pintados, así es como nos queda en un principio, vamos a ir a filtro desenfocar, desenfoque gaussiano. Vamos a darle un desenfoque, el valor pues un poco al que vosotros queráis, que no sea demasiado grande porque si no se quita el efecto. Y en este caso he podido ponerla hasta 5. Ok. Y ahora pues esto podéis probar modos de fusión, pero a mí ya me gusta cómo quedaba en modo normal. Simplemente le bajé un poquito la opacidad y ese es el efecto de iluminación que logramos. Luego si queréis con una máscara de capa
la creáis y podéis ir enmascarando ciertas zonas. Por ejemplo, a mí no me gustaba que se viese tanto esa iluminación verde en la zona del cuello o en la zona del pelo, ¿de acuerdo? Eso entonces con un poquito de tiempo lo vais pasando con color negro sobre la máscara de capa, sobre aquellas zonas que nos gusten. Y así es como nos queda. Ahora por encima de todas las capas vamos a crear una capa nueva, vamos a llamarla luz o destello, como queráis, y vamos a crear un destello con un filtro. Rellenamos esta capa de color negro y la vamos a poner ya en modo trama. Y ahora nos vamos a ir a filtro, interpretar y destello. Y como veis ahí estamos interpretando una iluminación, un destello que lo podemos mover a la zona que nos interese, que yo lo quiero colocar en la zona de la corona. Y tenemos varios efectos, como veis, pero yo voy a utilizar el primero. Y podemos manejarle también la intensidad de brillo, que se la bajo un poco, le doy en OK y ahí tengo el destello creado, lo podéis ver, y lo podemos mover. Y lo voy a poner en la zona de la corona, en plan como que es una especie de iluminación o de sol, si queréis, que viene por detrás y que se cuela por esa zona de entremedio de su peinado. Con control L podemos hacer que se note un poquito más y luego bajarle un poquito la opacidad. Y ahí es donde se filtra ese pequeño rayito, ¿vale? Bueno, pues el trabajo en este punto ya estaría terminado. Ahora si queréis podéis añadirle efectos adicionales, por ejemplo, creamos una capa nueva, nos vamos a imagen, aplicar imagen, OK. Y ahí tenemos nuestro trabajo final, es decir, todas las capas en una sola. Y ahora, pues por ejemplo, podemos utilizar filtros, plugins. Por ejemplo, voy a aplicar el filtro de Topaz Labs, Topaz Adjust 5. Y pues aquí podéis experimentar, probar el que os guste. Yo por ejemplo estoy en la colección de efectos HDR. Tenemos varios. Podemos ir probando el que más nos guste. Si por lo que sea hay uno que os gusta, pero decís, uy, es que está demasiado exagerado, pues no pasa nada. Lo aplicáis igualmente, como estoy haciendo yo ahí. Y en los valores de la derecha, que son los parámetros del filtro, los podemos manejar para que no sea tan exagerado. Por ejemplo, yo ahí le estoy bajando la fuerza del efecto. Le podemos bajar también el radio o el enfoque para que no se note tanto. En fin, esto lo ajustáis a vuestros gustos y a vuestra imagen. Cuando ya lo tengáis, le vais a dar en OK y se va a aplicar el filtro. Ahí podéis ver el antes y el después, qué gran diferencia, madre mía. Bueno, pues le damos en OK. Y yo en este caso solo me interesa el efecto en ciertas zonas, entonces creo una máscara de capa. Con control I la invierto. Y ahora con un pincel en color blanco, como frontal, simplemente voy pintando sobre aquellas zonas que me interesan. Con una opacidad bajita, no me importa hacer varias pasadas. Me gusta el efecto que hace sobre el vestido y sobre todo sobre la cara de la chica porque le da más detalle. Y un poco sobre la zona de los setos, que también me gusta el efecto HDR en la zona de los setos. Y en fin, pues esto ya depende un poco de vuestros gustos. Ahí veis un poco el antes y el después. Luego también si queréis podéis aplicarle un filtro de fotografía para darle un tono así como más cálido. Yo utilicé el filtro caliente LVA y ahí le manejáis la densidad a vuestro gusto, si queréis que se vea más cálido, menos cálido. ¿De acuerdo? Y ya está. Así es como nos queda. Espero que os haya gustado mucho este tutorial. Recordad que si lo ponéis en práctica me encantaría ver vuestro resultado en el grupo de Facebook de PS Tutoriales. Recordad que para contactar conmigo lo mejor es la página de Facebook
Y yo me despido hasta un próximo vídeo. Os mando muchos besos.